Con nuestro estudio de la carta de Primera de Pedro. Así que pudiéramos estar abriendo nuestras Biblias allí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 16. Y dice así la palabra de nuestro Dios: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Oremos. Padre amado, te damos gracias por este privilegio que tenemos de poder estar en este lugar. Gracias, Padre, por permitirnos adorarte en conjunto con la iglesia, con nuestros hermanos. Pero también ahora queremos rogarte que tú prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra. Y ruego, Dios, como cada vez que vengo a este lugar, entendiendo que no hay ninguna capacidad en mí, rogándote la obra de tu Espíritu Santo, usando mi vida como una herramienta para comunicar tu palabra. Padre, te ruego que me ayudes y que cada uno de aquellos que han de escuchar la exposición, tú le des sabiduría para aplicarla. Padre, agradecemos y nos encomendamos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Como decía recién, continuamos esta maravillosa carta de Primera de Pedro. Y me gustaría rápidamente ir con ustedes lo que el apóstol Pedro vino haciendo en los versículos anteriores. Luego de hablarles de la salvación, algo que hemos visto durante estos sermones, esa salvación tan grande que ellos habían recibido, que ningún hombre merece de ninguna manera. Luego de recordarles la esperanza que ellos tenían ahora por medio de Cristo, de la herencia que ellos tenían también por medio de esa obra en la cruz del Calvario. Luego de decirle que su fe estaba siendo probada y que si la comparaban con el oro, su fe era mucho más preciosa que el oro, mucho más hermosa la fe de cada uno de ellos. Y en el medio de esto, el apóstol Pedro le dice, en medio de este argumento acerca de la salvación, que cuando Jesucristo se manifieste, le dice, cuando Él venga en gloria, en su segunda venida, la obra de salvación en la vida de cada uno de ustedes estará completa. Y esa salvación es la que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban, que no sabían con exactitud qué personas serían, ni siquiera sabían el tiempo el cual sería que esa persona iba a venir a dar su vida en rescate por aquellos que pecaron abiertamente contra Dios. Es más, dice que esa salvación los ángeles miran atentamente. Esa salvación que es a favor de cada uno de ustedes. En resumen, eso es lo que hemos visto durante estos sermones y lo que el apóstol Pedro viene hablándoles. Ahora, lo que el apóstol Pedro va a hacer es demandar, o por lo menos el texto nos demanda, de cada uno de aquellos que han gustado de esta salvación tan grande y tan sublime, que es la salvación de las almas de los pecadores. A la luz de esa salvación y de todos los que han gustado de esta salvación, va a demandar una vida de santidad con respecto a la salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús. Eso es lo que caracteriza, hermano, lo que evidencia de una persona que ha sido salva, una vida de santidad. Y este es el llamado que el apóstol Pedro va a hacer en los pasajes que nos toca compartir con ustedes en el día de hoy.
un llamado a la santidad, a la luz de esa salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús. Un llamado a ser santos. Y como tengo por costumbre, vamos a considerar 3 cosas en nuestro sermón. En primer lugar, vamos a considerar una santidad en nuestras mentes y actitudes. En segundo lugar, santidad mientras esperamos el regreso de Cristo. Y en tercer lugar, el mandato a ser santo. Me gustaría que podamos leer nuevamente nuestro texto. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Nuestra primera consideración, santidad en nuestras mentes y en nuestras actitudes. Y nuestro texto que hemos leído, el versículo 13, empieza con un por tanto. Lo que el apóstol Pedro está haciendo, está con estas 2 palabras, está conectando lo que ya dijo acerca de la salvación que ellos tenían con lo que él va a decir. Hay una conexión, pudiéramos decir que es un puente de lo que dijo con lo que va a decir. Por tanto, ustedes han recibido una salvación tan grande. Ustedes han sido el objeto de la misericordia de Dios. Por tanto, ahí va lo demás. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio. Y es algo curioso lo que hace el apóstol Pedro en este texto. Porque Pedro, de una forma gráfica, usa una metáfora. Cuando él dice ciñan los lomos, está usando una metáfora. Y para que podamos, por lo menos, entender lo que el apóstol Pedro está animando a los hermanos, en los tiempos bíblicos no existían la indumentaria o la ropa, podríamos decir, como la que tenemos hoy en día. Hoy tenemos variedad de ropa, pero no así en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos había una especie de túnica. Se dice que esa túnica cubría hasta los tobillos. Ahora, cuando las personas necesitaban hacer algún tipo de trabajo que necesitaba más flexibilidad, más movilidad, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hacer lo siguiente: tenían que recoger esa túnica y atársela o ceñirla en su cintura, en sus caderas. Y eso obviamente permitía que los pies estén libres, quedaba como, podríamos decir, un pantalón corto para hacer un tipo de tarea en particular. Ahora, ¿qué es lo que se buscaba con esto? Era tener más flexibilidad para moverse. Ciertos trabajos requerían más flexibilidad, entonces necesitaban recoger esas túnicas. Ahora, cuando a las personas se les decía ciñan los lomos, se les decía, en otras palabras, o el significado era que se preparen, que tengan agilidad, que nada los estorbe. Eso es, ciñan los lomos. Y Pedro está usando esta metáfora, pero no con la ropa, sino que él agrega, que dice, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Preparen su entendimiento para la acción. Que nada los estorbe cuando pongan su mente a actuar. Quizás ese es el sentido. En otras palabras, analicen, reflexionen, mediten, cuiden cómo piensan, cuiden cómo van a ser sus actitudes, cuáles van a ser sus decisiones a tomar. Y me gustaría que podamos buscar allí en Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 12:2. Quizás en otras palabras es lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos. El mismo sentido, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación, le dice. ¿De qué? De vuestro entendimiento.
¿Con qué propósito? Para que podamos comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es la misma idea. Preparar nuestras mentes, renovar nuestras mentes, tener una mente en santificación para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y esto requiere, hermano, de cada uno de aquellos que han gustado de la salvación. Y nos lleva a tener una mente en santidad, en implicación. Y pensamos en esto. En cuántas cosas vanas, mis queridos hermanos, nosotros destinamos el tiempo para pensar. Quisiera que nos preguntemos, ¿a qué le estamos dedicando más tiempo de nuestra vida a pensar? ¿Serán las redes sociales lo que está minando nuestro tiempo para pensar, lo que tiene cautivo nuestros pensamientos? ¿En qué cosas más meditamos durante el día? ¿En qué cosas más invertimos nuestros pensamientos? ¿Qué cosas son las que tienen cautivada nuestra mente? ¿Qué estamos haciendo con nuestros pensamientos? ¿En qué dedicamos nuestra mente? Una mente preparada, hermano, es una mente que se santifica, que quiere agradar a Dios, incluso con lo que piensa. Y cada uno de nosotros somos testigos que esto es una guerra con nuestra misma mente. Constantemente ella nos ataca, nuestra propia concupiscencia. Pero Pedro dice que debemos poner a nuestra mente en agilidad, debemos prepararla para la acción, debemos tener una mente en santificación, debemos tener una mente preparada. Y claro que lo único que necesitamos para tener nuestra mente preparada se encuentra en las Escrituras, no en otro lado. Y me gustaría también que podamos ver allí en Filipenses un ejemplo que nos da el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, verso 8, para tener nuestra mente preparada, para tener nuestra mente en santidad como se nos demanda de aquellos que han gustado de la salvación. Dice el apóstol Pablo en Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto. Haz una lista de las cosas buenas, de las cosas que agradan a Dios. En esto dedica tu mente y tus pensamientos. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados a pensar, a preparar nuestras mentes en armonía con los parámetros de la santidad de Dios, en armonía con la palabra de Dios. Ella es la única que va a tener nuestra mente en santificación, la palabra de nuestro Dios. Solamente la palabra. En esto debemos pensar. Con ella podemos preparar nuestras mentes. Pero también debe haber actitudes en santificación. Es lo que dice el apóstol Pedro. Sigue diciendo en nuestros textos: sed sobrios. Una exhortación más. Y esta exhortación aparece 3 veces en la carta de Primera de Pedro. Y la idea de ser sobrio es el llamado a cada creyente a tener una actitud juiciosa. Cada uno de nosotros somos llamados a tener una actitud sensata, una actitud equilibrada. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que practicar el dominio propio. Tenemos que tener un autocontrol. Sed sobrio. Tener una mente preparada y tener un dominio propio. Para que sea más clara la idea que el apóstol Pedro nos plantea, es de ser disciplinados, hermanos, ser controlados. Se trata de que cada uno de nosotros seamos congruentes, moderados en nuestras actitudes, en la manera en la que nosotros vamos a hablar, en la manera en que nosotros vamos a reaccionar, en la manera en que nosotros vamos a conducirnos, a caminar en este mundo, en el diario vivir, congruentes
con esa fe que hemos recibido, con esa salvación que Dios nos ha otorgado. Quizás para pensar un poco, una ilustración. Lo que manejamos, vamos manejando, allí salimos del trabajo, volvemos, quizás vamos a hacer alguna actividad, la que fuese. Y salimos a la calle y alguien hace algo indebido, algo imprudente, una maniobra mal, se nos cruza alguna moto. Eso es normal, ¿no? Lo que manejamos, lo vivimos a diario. Para las mujeres, quizás más que nada, pensando también, cuando un vecino prende fuego y llena la casa de humo, cuando justamente tendieron toda la ropa lavada, recién lavadita, perfumada con víveres, y el vecino de al lado prendió la basura, humo, cortó el pasto y se nos llena la casa de humo. Justo ahora, en este momento que yo me puse a lavar la ropa. Quizás cuando somos corregidos, cuando se nos llama la atención, quisiera que podamos tener estas imágenes en mente. Podemos hacer más listas, muchas más, de cosas cotidianas en las que nosotros vivimos. Pero hermano, la idea es que en esos momentos de tensión, en los momentos que requiere que nuestra fe sea evidente, que requiere que practiquemos el dominio propio en estas situaciones. Es ahí, hermano, donde nuestra vida es reflejada, nuestro carácter es reflejado. Si verdaderamente estamos caminando como la Biblia nos dice que debemos caminar, en santidad, teniendo un autocontrol, teniendo un dominio propio, teniendo una mente en santidad. No actuando o basándonos en nuestras emociones, en nuestros impulsos. Debemos actuar con cordura, debemos ser conscientes. Y sé que esto es difícil, hermano. Es difícil porque tenemos que negarnos a nosotros mismos. Santidad en nuestras mentes, santidad en nuestras actitudes, requiere estar sumergido en este libro, hermano, en la palabra de nuestro Dios. No hay otra forma de poder controlarnos, no hay otra forma de poder responder bien, no hay otra forma de tener buenos pensamientos si no estamos sumergidos en este libro, si no dedicamos tiempo a la palabra de nuestro Dios, si no dedicamos tiempo en poner los pensamientos de Dios en nuestra mente. No hay otra forma. Esto nos lleva a nuestra segunda consideración. Santidad mientras esperamos a Cristo. Dice el texto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá es el texto es el punto principal de nuestro pasaje, es la idea principal. Y es, hermanos, vivir cada segundo de nuestra existencia, cada día, cada segundo de nuestras vidas, puesto en los ojos, a la luz de aquel día en que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Cada día, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, poniendo los ojos en el regreso de nuestro Señor. Es vivir esperando ese glorioso y gran día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual Él regresará a buscar a su iglesia, aquellas que Él ha comprado a precio de sangre. Quizás para ilustrarlo, pudiéramos pensar, a la hora de hacernos algún análisis, algún chequeo en particular, quizás el doctor vio algo que no le gustó en nuestras vidas, en nuestro organismo, y manda a hacer un chequeo profundo para poder despejar cualquier duda y decir con certeza si hay alguna anomalía en nuestros cuerpos o no, si nos encuentra algo que debe ser tratado. Ahora, a la hora de esperar los resultados, hermanos, se genera algo en nuestras vidas, en nuestro interior. Y eso es ansiedad,
estamos ansiosos, estamos expectantes al resultado de esos análisis, pensando con qué nos encontraremos, qué cosas van a cambiar en nuestras vidas cuando den las devoluciones de esos análisis, qué cosas van a cambiar nuestras vidas cuando tengamos esa cita con el doctor. Ahora, no sé si es la mejor ilustración, pero es la que me llevó a pensar en el texto. Nuestro resultado es: nuestro Señor vendrá. Nuestro Señor Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia, dice Pedro. No existe la posibilidad que si algún momento el Señor venga. La Biblia es enfática, hermano. Es veraz. Nuestro Cristo vendrá a buscarnos. Él regresará. Y el apóstol Pedro nos dice: ustedes tienen que esperar así, con esas ansias de que Él venga. Hermano, ponte a pensar en un minuto, en aquel día que el Señor regrese, en aquel día que el Señor se manifieste en todo su esplendor y su gloria. En ese día vamos a ver con nuestros propios ojos aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha rescatado, aquel que nos sacó de las tinieblas y nos colocó en el reino de su amado Hijo. En aquel día vamos a poder contemplar al Salvador de nuestras almas. Vamos a poder glorificarlo por toda la eternidad, por su grande misericordia en nuestras vidas. Ahora Pedro dice que nuestras vidas deben estar enfocadas cada día en ese regreso de nuestro Señor Jesucristo, esperando que Él venga, anhelando que Él venga, que Él cumpla esa promesa de venir a buscarnos. Me gustaría que podamos leer un texto allí en Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el verso 2. Dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, esa esperanza debe minar nuestros corazones. Ese anhelo, ese deseo de que nuestro Señor Jesucristo regrese debe estar latente en cada segundo de nuestras vidas. Tenemos esa gran promesa en la cual nosotros podemos descansar. Nuestro Señor Jesucristo vendrá. Él vendrá a buscarnos. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tenemos tantas promesas y pudiéramos citar muchos textos más en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, también. Él vendrá. Su obra estará completa cuando Él regrese. Pero no es la idea de pensar solamente, dice el apóstol Pedro. La idea es que mientras esperamos, hermano, el regreso y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, algo debe modificar nuestra vida, esta verdad. Nuestra vida debe vivir vidas en santificación. Debemos apartarnos del pecado, debemos luchar con el pecado que nos asedia cada día. Tenemos esta verdad que Cristo viene a buscar a su iglesia. Eso debe sacudir nuestras vidas a poder santificarnos cada vez más, porque nuestro Cristo viene. Nuestra santificación en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, mientras caminamos, mi Cristo viene. No es una verdad solamente para tenerla en nuestras mentes y ya está. Es una verdad que debe modificar nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos. Igual que en el versículo 14 dice: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, como verdaderos hijos de Dios que han sido comprados, que la gracia de Dios les ha alcanzado. No permitas que el mundo del cual Dios te sacó, que Dios te rescató, se las ingenie para volver a meterte a la fuerza en su molde. La palabra para conformar es tomar la forma o moldearnos. En otras palabras, no podemos permitir, hermano, que el mundo del cual Dios nos rescató, por su gracia, por su misericordia, se las arregle nuevamente para arrastrarnos, para seducirnos y meternos en esos patrones, en ese molde de este mundo. Claro que vivir expectante en el regreso de nuestro Señor Jesucristo debe traer cambio a nuestras vidas, modificar nuestras vidas en santificación. Volvemos a citar Romanos 12:2. Dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos. La misma palabra. No te amoldes a este mundo. No tomes el patrón de este mundo. No tomes la forma de este mundo. Y Pedro dice a estos hermanos los mismos: como hijos obedientes, no se conformen, no se amolden a los deseos que antes vivían ustedes anteriormente. No se amolden, no sigan ese patrón, no sigan esa regla. No se parezcan a este mundo. Dios ya los ha librado. Dios ya los ha rescatado. Parezcanse a su Dios, porque su Dios es santo. Ese es el patrón que deben seguir. Ese es el modelo que cada uno de ustedes deben seguir. Hemos recibido el mandato en tercera consideración. El mandato a ser santos. Versículo 15 dice así, y el 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. ¿Qué significa santo? Santo significa consagrado, ser apartado para el servicio a Dios. Eso es lo que aquellas personas que han sido salvas son santas, son consagradas, son apartadas para Dios. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos allí en el Antiguo Testamento, cuando Dios santificaba algo, era apartado del uso común, era separado únicamente y exclusivamente para el servicio a Dios. Como por ejemplo los utensilios del templo eran del uso exclusivo para el templo. Dios los había separado, Dios lo había apartado y a nadie se le ocurría poder agarrar estos utensilios, porque Dios lo había consagrado, Dios lo había apartado para sí, Dios lo había separado de lo común. Dios lo había hecho santo. Y hermano, cada uno de nosotros, lo que hemos confiado en el Señor, hemos sido llamados a ser santos, también de la misma manera. Nosotros estamos llamados a estar apartados para Dios. Dios nos ha apartado por su gracia y por pura misericordia de lo común. Nos ha apartado para Él y para nadie más, para el uso exclusivo, para el servicio a Dios. Tú y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Tú y yo no podemos andar como nosotros queremos en esta vida, en nuestro diario caminar. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, hermanos. Cristo nos compró en la cruz del Calvario para apartarnos de este mundo pecaminoso, separarnos para su gloria. Por eso no puedo caminar de la misma manera que camina este mundo. Por eso no puedo tener el molde de este mundo. Debo ser distinto. El apóstol Pablo a los Efesios le dice algo parecido. Que Dios nos tomó, le dice, para alabanza de su gloria, de su gracia. Para eso fue que Dios nos escogió. Para alabanza de su gloria y de su gracia. Para eso nos compró.
Tú y yo no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al Rey. Y debemos vivir nuestras vidas agradándole constantemente en nuestro diario caminar. Notemos, hermano, que el apóstol Pedro no nos dice en nuestro texto o en esta exhortación que debemos ser santos solamente en este lugar, cuando nos reunimos juntos como hermanos. Tampoco dice que debemos ser santos cuando otras personas nos están observando, quizás un hermano, nos observan cómo nos conducimos. No, es constantemente, es en todo tiempo. Es claro. No nos dice que debemos ser santos en algunos lugares sí, en otros no. En toda nuestra manera de vivir, absolutamente toda nuestra manera de vivir debe ser una vida santa. No debe existir un área en nuestra vida que no sea separada para Dios. No es que hay áreas, a veces decimos hay áreas seculares y hay áreas que nosotros vivimos en santidad espiritual, pudiéramos decir. El trabajo es algo secular, eso es algo que mis estudios es algo secular. Lo que hablo, mis amistades, quizás eso es secular. La manera en la que gasto mi dinero, en que invierto en mi dinero, esto es algo secular, no tiene nada que ver con nuestra vida en santidad y espiritual. Pero no, hermano, no es así. Todo nuestro ser debe ser apartado para el uso exclusivo a Dios. Dios no compró por parte. Dios no compró una parte de cada uno de nosotros, una partecita. La partecita esa que la uso para el día domingo en este lugar. No, Dios nos compró entero, nuestra vida entera compró a precio de sangre. Él ha dado su vida por su iglesia y la iglesia le pertenece a Él. Por eso yo no puedo caminar en este mundo de la manera que a mí me plazca. Tengo un patrón a seguir. Debo ser santo. Debo caminar en santidad. Hay un himno maravilloso que debería ser nuestra oración, hermano. Incluirla en nuestra oración cada día. Como yo no sé cantar, lo voy a leer. Dice así, el himno se llama Entera Consagración y dice de la siguiente manera: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma, Dios, oh mi voluntad, y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrá. Qué maravilloso, hermano. Esta debería ser mi oración constantemente. Antes de salir de este lugar, antes de venir a este lugar, antes de levantarme, constantemente mi vida debe ser consagrada para nuestro Dios. Deben ser apartadas para Dios. Que todo lo que hagamos refleje, hermano, que pertenecemos a Dios, aquel que nos compró. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios demanda de que vivamos en santidad? ¿Por qué Él no puede pedir mucho menos que eso? Él es santo. Porque el que nos llamó, el que nos rescató, el que nos compró es santo. Y no puede pedir menos que eso de sus hijos. Esa es la cualidad de Dios, esa es la naturaleza de Dios, que vemos en las Escrituras de etapa a etapa. Dios es santo. Los ángeles declaran, millones de ángeles declaran que Él es santo, santo, poderoso. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir una vida en santidad porque Dios es santo. Él no tiene ningún contacto con el pecado. Y demanda de aquellos que Él ha comprado una santidad absoluta y total en nuestro diario caminar. Hemos sido llamados a vivir vidas en armonía con la santidad y con los parámetros
de Dios. Procuremos, hermanos, buscar la santidad, como nos dice Hebreo, la cual nadie verá al Señor. Si no nos santificamos, no sé a quién estamos esperando. Ese es el llamado que hace el apóstol Pedro, a la luz de la salvación que hemos recibido. Santidad en nuestra mente, en nuestras actitudes diarias. Santidad mientras esperamos la venida, la consumación de la salvación y el mandato a ser santo a cada uno de nosotros. El llamamiento a la santidad, hermano, que hace el apóstol Pedro es tajante y es directo a todos aquellos que aman a Dios, a todos aquellos que pertenecen a la familia de Dios. Dios nunca nos pide que le demos un trozo de nuestras vidas. En otras palabras, el llamamiento es íntegro. El llamado a la santidad es entero. Toda nuestra vida debe estar involucrada con esto. Esto incluye todas las áreas de nuestras vidas, en nuestra intimidad con el Señor, en nuestros hogares, en nuestra profesión, en el trabajo, en nuestras amistades, en el servicio del domingo en este lugar. El llamamiento a la santidad es un llamado de 7 días a la semana y 365 días del año. Y Pedro no nos presenta una vida santa, hermanos, en una larga lista de cosas que no debemos hacer. No debemos mentir, no debemos hablar mal, no nos presenta, ni siquiera en todas las escrituras no se nos presenta una vida santa de esa manera. Al contrario, llevar una vida en santidad es un privilegio de vivir vidas que le agrada a aquel que pronto regresará a buscarnos. Es un privilegio luchar con el pecado cada día, santificarme porque mi Cristo vendrá. Mi Cristo vendrá. Por eso debo santificar mi vida, porque Él me ha comprado a precio de sangre. Por eso debemos vivir a la luz de ese regreso. Peleando, hermanos, con el pecado. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor.